Noticias en otros temas. En 2014, MetLife Real Estate financiará $500 millones en proyectos inmobiliarios, tanto industriales y comerciales. Esta afirma que para 2015 tiene un presupuesto similar, ve a México con gran potencial en América Latina. Uno de los retos que enfrenta es la competencia con fibras y secades. Para analizar este tema nos acompaña aquí en el estudio Claudia Holguín, especialista en real estate y urbanismo. Claudia, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Bien, gracias, buenos días. A ver, platícanos de qué se trata esta división de MetLife. Mira, esta división de MetLife lleva 10 años en México. Justo llegó cuando otros grandes competidores como GE, que tiene también su división de real estate, como Prudential, que es otra compañía aseguradora que también tiene negocios en México, y LaSalle Investment Management, que es una compañía de bienes raíces, de servicios inmobiliarios, pero que también tiene este componente, llegaron a nuestro país poco antes de 2008. Entonces, lo que está sucediendo es que MetLife nunca se retiró del mercado mexicano, tal vez es junto con las dos previas que he mencionado, pues una de las compañías que tiene el recurso disponible, dado que utiliza, digamos, el dinero que recauda a través de sus servicios de seguros, y eso lo reinvierte para obtener, desde luego, un rendimiento importante que pueda reportar y utilizar o regresar a su negocio básico, que es el de seguros. Ahora, Claudia, tiene un portafolio de casi $60,000 millones, ¿no? Así es. ¿Hay alguna tan grande como esta? ¿Son las otras dos que mencionabas? Las que mencionábamos, digamos, originadas en otro negocio, y que lo que están buscando es, insisto, hacer una fórmula financiera relevante para poder fondear grandes proyectos. Tendríamos a Prey, que es Prudential, y bueno, desde luego allí que tienen en electrodomésticos y en industria energética y en muchos temas, pero que tienen ahí el recurso disponible suficiente para poder ir hacia adelante. Lo relevante de este tipo de compañías, Carlos, es que son empresas que han visto a lo largo de más de 100 años cómo se comportan los ciclos inmobiliarios, cómo están las crisis, les han tocado distintas a lo largo de este último siglo, y eso lo que permite es que las inversiones en nuestro país sean vistas con, pues digamos, con una perspectiva de largo plazo. Ahora, Claudia, ¿qué planes de inversión tiene en México y qué servicios ofrecen? Mira, tienen una gama de productos, digamos, muchos de los cuales traen de Estados Unidos, hacen alguna adaptación o adecuación local en función básicamente de lo que está demandando el mercado, y lo que hacen es financiar el desarrollo de proyectos. Ya lo mencionabas tú, este monto de inversión que tienen previsto para nuestro país en 2014 y lo que viene en 2015 te habla de ritmos de crecimiento de 20%, lo cual te ratifica el nivel importante que hay de crecimiento cuando aún en el mercado mexicano hay exceso de liquidez por los recursos que se han, digamos, puesto disponibles en el mercado a partir de los fideicomisos de inversión en bienes raíces, es decir, los FIBRAs, y lo que son los certificados de capital de desarrollo, que son SECADES. Ahora, Claudia, tenemos aquí un fragmento de lo que dijo Bernd Wolf, quien es el director regional en Latinoamérica de MetLife, quien está hablando sobre su portafolio. Lo vemos y ahorita lo comentamos. Veamos. Right now, our portfolio this year, we're going to close the year with about $2 billion in commercial loans, and well, our expectation is that keeps growing, perhaps at a 20% rate in whole dollar amounts, over on a yearly basis over the next 5 years. We see a lot of competition in the market. There are a lot of experienced competitors, banks, and that are in the market. But I think that the team that we have in place in Mexico, it's a real estate experience team, and what we do is real estate. We're not a fund. The money comes from the balance sheet of MetLife, and that's very important because it's the money of the insurance company, and as an insurance company, we have a long-term view. So our plan is to be in Mexico for a very long time. Bueno, Claudia, como comenta Bernd Wolf, es un mercado que hay muchísima competencia en todos lados y por supuesto en nuestro país, ¿no? Sí, desde luego, y lo que comenta del portafolio es un tema muy importante porque es otro asunto que le da también solidez a este tipo de compañías en nuestro país. Es decir, cómo vas creciendo de la mano y a lo largo del tiempo con los inversionistas, es decir, los desarrolladores. Su negocio no es desarrollar, su negocio es financiar proyectos que permitan hacer pues este proceso de
fondeo para los grandes proyectos y llevarlo hasta un punto final. Yo te pondría como ejemplo que MetLife, la historia y lo que ha hecho en los últimos años, pues nos remite, por ejemplo, desde 1930, cuando MetLife, a través de su división de bienes raíces, financió pues todo lo que fue la construcción del Empire State como uno de Nueva York, como uno de los íconos y muchos de los íconos que están aquí en México. Son compañías que al no ser públicas y no ser privadas, me refiero a la operación en México, eventualmente tienen un bajo perfil, pero lo que sí permiten ver es que, bueno, muchos de los negocios que se hacen en nuestro país están financiados a través de este tipo de compañías. Y es justo lo que comentas, porque mucha gente puede identificar a MetLife como una empresa de seguros, no tanto por la parte de real estate, digamos, ¿no? Entonces maneja un perfil bajo para este tipo de proyectos, digamos. Sí, desde luego, tú ves metros cuadrados y pisos de construcción, pero no te imaginas qué hay detrás en la parte de financiamiento. Y bueno, lo que también tendría de relevante, y fue una de las preguntas que comentamos con Ben Wolf, es este tema de cómo se ve el actual ciclo y si el mercado mexicano sigue siendo atractivo en nuestro país. Y la respuesta fue muy simple, es decir, los mercados viven sus ciclos, incluso en el tema de la inseguridad que podría inhibir el desarrollo de proyectos o más líneas de financiamiento, pues se ven como los riesgos normales que tiene cualquier mercado emergente o cualquier economía con problemas, y bueno, problemas como este. Y lo que ahora se está vislumbrando es que hay un mercado más sólido, un mercado con más competidores, y lo que ellos buscarían es justo trasladar este beneficio para el mercado de los desarrolladores en nuestro país. Ahora, Claudia, ¿ofrece servicios solamente para empresas o también a particulares el financiamiento? El financiamiento es corporativo. Esta área es solamente para el mercado corporativo o para grandes proyectos. Ya mencionaban que su portafolio tiene un valor de $2,000 millones, y en ese portafolio puedes encontrar parques industriales, centros comerciales. Hay prácticamente nada en el tema de la vivienda de lo que ha hecho MetLife en materia de financiamiento, pero te diría que otros de los grandes fondos que también tienen su participación en nuestro país, y mencionaría el caso de Prudential, está viendo ya un gran potencial en el mercado de la vivienda y sobre todo el mercado de la vivienda en renta, lo cual nos habla de que México sigue siendo un mercado atractivo. Se le comparó durante años con Brasil y hubo de hecho grandes grupos que no fueron a Brasil, se quedaron solamente en México, y bueno, hay varios de los fondos que tienen operación en América Latina, pero Brasil creemos que va a dejar de ser el punto de referencia en el sentido de la captación de... ¿Será ahora México? Será ahora México. Ellos le llaman para nosotros es el momento de México, para ellos es el Mexico Moment, o Momentum, como le llaman, y lo que estaremos viendo, insisto, es un mercado mucho más sólido. Todavía hay mucho para aprender, te diría, en materia de administración de activos, que ese es un tema que se tiene muy manejado, pero en la fórmula, digamos, básica, Carlos, otra gran aportación que han dejado estas compañías globales es hacer institucional, es decir, en los procesos de reporte y en la administración sí ha habido un gran avance y una aportación hacia muchos desarrolladores que no eran institucionales, eran desarrolladores pues patrimoniales y de muchas empresas familiares, con líneas de mando totalmente verticales y unilaterales, que lo que te dejaban pues era un proceso complicado, ¿no? Cómo presentabas tus reportes y tus resultados ante una compañía que tenía ya todos sus parámetros estructurales financieros. Ahora, Claudia, no es una fibra, ¿verdad? No, no es una fibra, nunca lo será, porque justo su fuente de fondeo, ya lo comentábamos, son los recursos o digamos el balance que tienen ellos de la operación de los seguros, de sus modelos de negocios, y lo que ahora te digo está, digamos, dejando claro es que aun cuando ha habido crisis, grandes compañías como esta siguen viendo en México un gran mercado, y si llegaron, pues llegaron para quedarse y tener definitivo una visión de largo plazo, cosa que creo que va a cambiar mucho en la evolución de los tiempos y el desarrollo de mercados de capitales, cómo se observa el fondeo de productos para México. Ya se vivió antes de 2008, Carlos, había más de 22 compañías que tenían pues un negocio de deuda y de financiamiento, y eso lo que hizo después de la crisis de 2008 es que muchos se fueran y se quedaran pocos competidores. ¿Cuántos tenemos ahora? Pues mira, ahora te diría que hay alrededor de 10. O sea, de 22. De 22 quedaron 10, pero bueno, en el camino, digamos, están volteando a ver a México, pero es un hecho que muchas de las carteras, incluso que se habían financiado
antes de 2008, con la crisis de 2008 y 2009, se vendieron, y ahora justo lo que estamos observando es que el negocio inmobiliario comienza a ser un negocio de activos, de portafolios estabilizados, y a lo que vamos es que ya no hay bienes inmuebles que se quedan 10, 20, 30 o 40 años en manos de un solo desarrollador. Empieza a haber este movimiento gracias a la disponibilidad de recursos, y tendremos que aprender a ver que este es un mercado financiero, aunque en México el bien raíz no está tan financiado como sí en otros mercados desarrollados como Estados Unidos. En México vamos a empezar a ver esos cambios de mano y esa entrada de recursos como una parte positiva, claro, porque quien es desarrollador tendrá que seguir siendo desarrollador, y quien simplemente recoge premios a través de los famosos cap rates o tasas de, digamos, de rendimiento, haciendo buenos procesos de compra y venta de activos, pues será lo que permita que se consolide este sector. Bueno, pues noticias interesantes para el sector inmobiliario en México, ¿no? Sí, desde luego, bien interesantes. Te diría que el hecho de que para esta compañía haya venido la cabeza global, que es el señor David Politano, a ver qué está ocurriendo en México, hacer un recorrido de estas grandes historias que se han escrito de qué está ocurriendo simplemente en Avenida Reforma con estos grandes corporativos, nos habla de que México tiene una buena señal, tiene retos por delante, pero creemos que si quienes ven el negocio de largo plazo en los ladrillos o las vigas de acero ahora, conforme a los procesos constructivos, se están viniendo a nuestro país, es porque existen todas las posibilidades de seguir creciendo y consolidar el sector. Bueno, gracias Claudia por tu visita esta mañana. Al contrario, muy buenos días. Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida. No se vaya aquí en el Financiero Público.